Muy buenas tardes, bienvenidos a La Hora. Se embaló Clarín y ya mandó a la tapa del diario Papel el helicóptero que lleva a pensar en el golpe de Estado con el que inmediatamente sueñan. Se embalaron, ya se abalanzan sobre la democracia. Les va muy bien siempre con las dictaduras o los gobiernos autoritarios porque hacen lo que ellos quieren. En cambio, la situación ahora era de un ataque a perpetuidad contra este tipo de gobierno. Y como se produjo la derrota del domingo, juegan con ese helicóptero, sin poner una sola palabra. Es el helicóptero. Ustedes se acuerdan lo que simboliza, lo que representa la caída de un gobierno democrático, el tenerse que ir desde el techo de la Casa Rosada para poder dejar, como dejaba de la Rúa, el lugar donde lo había puesto la democracia. Aquellos días, aquellas horas, son añoradas, ya lo pusieron ayer en la web y lo habíamos mostrado. La imagen del helicóptero que se va, la imagen de un gobierno que se termina, tanto como tienen que ver con aquel golpe de Estado blando, tienen que ver ahora con el intento de un golpe de Estado blando. Es inadmisible, es una vergüenza. Clarín hoy recordando el episodio del helicóptero, aprovechándose. Ayer lo hizo también, pero en la web. Hoy, en el Papel, en el buque insignia del Grupo Mafia, se lanzaron con la idea del helicóptero. Veamos otra vez la tapa de hoy, la forma en que juegan con esa idea, lanzada con una irresponsabilidad y un desprecio por la democracia que no tiene límites. Ahí está el presidente subiéndose al helicóptero, bajando, no importa. Está el helicóptero, está el hecho de decir: a lo mejor ya tiene que abandonar el gobierno, ya tiene que salir del lugar donde el pueblo lo puso, se olvidan. Pero les va muy bien siempre con las dictaduras. ¿Quieren ver algunas tapas de sus épocas más extraordinarias? Las Fuerzas Armadas ejercen el gobierno. Total normalidad. 1976, 1973, La Nación. Triunfó la revolución en Chile. Le llamaron la revolución al golpe de Estado de Pinochet y ha muerto Salvador Allende. Les va bien. Y naturalmente hay un ADN en su formación. Con estos tiempos se quedaron con papel prensa, se quedaron con la posibilidad de dominar totalmente al periodismo. Por eso ahora, cuando se produce el resultado del domingo, lo quieren aprovechar. Y ahí van con la imagen del helicóptero para que pensemos todos en que este es el final del gobierno. Gobierno que, dicho sea de paso, como recién mostrábamos con Antonio Fernández Llorente, está en reuniones que parece son decisivas, son importantes para saber qué troley hay que tomar para seguir después de la derrota importante que sufrió el gobierno el domingo pasado. Una derrota frente a sí mismo, porque los adversarios de la derecha sacaron la misma cantidad de votos, pero el Frente de Todos bajó muchísimo. ¿No fueron a votar? Se enojaron y votaron a la izquierda convencional y tradicional, porque no puedo concebir que alguien que haya votado antes al gobierno del Frente de Todos se pasara, por ejemplo, para Milei. Bueno, ahí tenemos imágenes de la Casa Rosada, mientras en otra casa de gobierno real, del poder real del país, están pensando cuál es la etapa de mañana para seguir con la campaña de un gobierno que se tiene que caer lo antes posible. Vamos a darle continuidad al comienzo de nuestro trabajo. Completamente natural este designio que recorran este camino. Con un gobierno que tiene todavía 2 años y pico por delante, se pueden recuperar, como ocurrió en el 2009, 2011. 2009 el gobierno tenía muy poca adhesión y después de la derrota de Néstor Kirchner frente a Alicate de Narváez, todavía cayó más. Hubo un momento en que, según encuestas que recuerdo de aquella época, no superaba el 22 o el 23%, pero los diarios, esas tapas con helicópteros, saben perfectamente que 2 años más tarde el gobierno ganó con el 54%, un poquito más del 54%. ¿Y para qué darles esta oportunidad? Se deben decir Mañeto y los Aguiar. ¿Por qué? Nosotros no vamos a acelerar el ritmo de la presión contra el gobierno, que el dólar, que los mercados, que los cambios de ministros, que las internas que se están viviendo en estos momentos, todo les viene bien.
todo es útil para intentar el golpe blando, como se le llama, a lo que realmente es un golpe de Estado. La democracia lleva ya unos cuantos años después de la dictadura. No la toquen, por favor, no la toquen. Ya la alteraron porque fueron protagonistas. Usted recuerda los discursos de Alfonsín respecto a lo que se vivía en los tiempos en los que Clarín lo atacaba violentamente. Yo les pido que lean el Clarín, dicho por el doctor Alfonsín, porque el primer gobierno de la democracia lo abatieron, tuvo que entregar el poder antes de tiempo, no era lo correcto, lo ideal desde el punto de vista constitucional. Lo sacaron, primer gobierno de la democracia. Y así siguieron. Cuando tuvieron gobiernos que hicieron lo que ellos querían o lo que a ellos les convenía, estuvieron fantásticos. Estuvieron muy pero muy amables, como recientemente sucedió en los tiempos en los que se quedaban con Telecom, con Nextel, con Narsat. Viva la vida. Esto es vida. Esto es un gobierno como la gente. Este es un gobierno que se precie, podían decir, del gobierno que ellos habían instalado. Ahora, después del resultado del domingo, helicóptero a la tapa, la imagen, la idea de tomar la subjetividad de la gente, de barrer con las neuronas de muchísimos de sus seguidores para darles la ilusión de que ya está. Si ya el pueblo se pronunció. El pueblo se pronunció respecto al gobierno, pero no con relación totalmente a la democracia, porque faltan muchos votos. Y en noviembre vamos a ver qué es exactamente lo que sucede y qué escondió, si es que escondió algo, la elección llevada a cabo el pasado domingo. Vamos a ver esa derecha que avanza, nos ponen en peligro. Mire lo de Trump, mire lo de Bolsonaro. Uno cayó y el otro está por caer. Bolsonaro va a perder con Lula y este hombre con las gorritas del PRO en la provincia de Buenos Aires, bueno, ellos se anticiparon. Este hombre tuvo que también resignar el poder brutal y bestial que ejerció. También se lo llevó puesto la pandemia. Y hablando de esto, de la pandemia y su influencia, nos visita Nicolás Mujico, un periodista egresado de la UBA. No sabía que eras tan joven, Nicolás, bienvenido. No soy tan joven, tengo 41 años ya. ¿Cómo me decís que no sos tan joven? ¿Querés que te diga mi edad, Nicolás? Además lucís con menos todavía de 41. Bienvenido al programa. Muchas gracias. Está aquí Nicolás por algo que comentamos ayer en la columna. Escribió una nota en el mes de abril en el que poco menos estaba anunciando lo que iba a suceder ahora. Antes, ¿qué tal, Lautaro? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Víctor Hugo? Vamos a estar analizando, por supuesto, el intento también de la derecha de captar el voto de la ultraderecha y las repercusiones siguen en relación a las PASO, Víctor Hugo. Muy bien, ¿cómo le va el doctor Villarroel? ¿Qué tal, Víctor Hugo? Carlos Stornelli sigue siendo fiscal, pero hay una noticia que viene de Dolores. Se cierra la causa y va a juicio oral. Yo no sé si a la gente le interesa o no, pero Carlos Stornelli es fiscal federal y está acusado del delito de tentativa de extorsión, y las víctimas son José Ubeira y un peruano, ¿se acuerda? Aquel que le quisieron poner droga para extorsionarlo. Bueno, hoy te cuento que se está cerrando la causa y va a juicio oral, entre muchas otras cosas. Sí, algo que podría haber sido perfectamente un tema judicial si fuera cierto, pero es una mentira más que se había dicho. Mire el diario La Nación, con Macri esta vez portándose con una cierta corrección, porque pudo haber ayudado a la mentira. Cristina Kirchner nunca me amenazó ni me propuso nada raro. Saben ustedes que las versiones de época decían que la expresidenta le había hecho una advertencia, que le prendía fuego el país si desde la justicia habrían investigaciones en su contra. Vale la pena recordar que efectivamente han sido 4 años de una persecución endemoniada y sin embargo eso, por cierto, no sucedió. Pero bien Macri reconociendo que eso no existió. Tratándose de Macri pudo haber dicho, yo no me acuerdo, algo así puede haber habido, pero no quiero hablar de eso. Y punto. Y ya con eso mandaba abajo del tren a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pero lo tenemos, como les decía, Nicolás Mujico. ¿Cómo relacionás la pandemia con lo que está pasando en el mundo y los resultados electorales, Nicolás? Sí, bueno, lo que escribía en abril tenía que ver con una observación muy simple, ¿no? Lo que se veía es que en el año 2020, por ejemplo, Trump se decía que ganaba por 10 puntos o más y finalmente terminó perdiendo por 10, 12 puntos. Son cuestiones de sentido común, no es ninguna observación muy estricta. Si seguimos recorriendo, vamos a ver que en todas las elecciones, como se relata en la nota,
se veía que gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha, conservadores, progresistas, A modo tenían... de repaso, algunos países que te acuerdes donde sucedió eso. Bueno, sucedió en todos. En Israel, con una campaña de vacunación muy buena, el desempeño electoral de Netanyahu no fue bueno. En Estados Unidos, como ya dije, en Bolivia, ¿no? Un año antes tuvieron el bloque de derecha la fuerza para derrocar a Evo e intentar asesinarlo, y un año después vuelve prácticamente como un héroe, digamos. Te sumo Ecuador, por ejemplo. Ecuador, y algunos compañeros han seguido el recorrido y han visto que esto continúa. Bueno, Madrid, en la caída frente Perú a Vox. todavía no había ocurrido, Perú, Chile, ha ocurrido en todos los países y estimo yo que por algún tiempo más va a seguir ocurriendo. Es que debe ser muy duro. Viene también Rulo de la Torre, a conversar con nosotros, porque es la pandemia, pero también es lo que la pandemia generó económicamente, con la impaciencia de la gente. Es decir, es pandemia más economía generada por la pandemia. Sí, es verdad. Yo creo que son dos cuestiones. Primero lo que genera, pero también es verdad que a los gobiernos la pandemia les impide generar el escenario electoral. En general, todo gobierno tiene alguna ventaja, que es la posibilidad de ejercer determinadas políticas públicas y de elegir el escenario en el cual va a disputar el partido. Eso no lo pueden hacer ningún gobierno, y el argentino tampoco. Si pensamos, hace algunos meses se pensaba, por ejemplo, en eliminar las PASO, ¿no? Y también en correr el calendario electoral. Es muy modesto lo que se pudo hacer, digamos. Solamente correr un mes el calendario electoral. Si se hubiera eliminado las PASO, quizá la cosa hubiese sido diferente. Si hubiese ganado un mes, también se hubiese, por lo menos en el caso de la derrota, sería solo una, digamos. Y además, otra cuestión, la oposición seguramente no hubiera podido resolver los problemas que hoy tiene resuelto. La oposición tiene el camino allanado al 2023. El oficialismo no. El oficialismo tiene innumerables problemas que todos se pueden resolver. Yo considero que todos se pueden resolver, pero... Ahora, es raro porque en realidad quien gobierna, el que trabajó para luchar contra la pandemia. Sí. Y la oposición no hace nada. Bueno, acá en la Argentina no hizo nada. ¿Cómo puede ser que la gente tenga esa intención de ir para ese lado, de quien no hizo nada, en vez de estar con el que hizo algo, tratando de traer vacunas, de tener hospitales, de tener camas de terapia intensiva? Es un tema complicado de entender, ¿no? Sí, también se me ocurren dos cosas. Por un lado, que el gobierno, sin importar lo que suceda, siempre paga los costos políticos de lo que ocurra, ¿no? Ha habido infinidad de inconvenientes. Nuestro gobierno, digo nuestro gobierno porque yo soy militante peronista, más allá de todas las amables presentaciones de Víctor Hugo, pero este gobierno, el anterior y los anteriores han tenido inconvenientes muy graves que no sé si son achacables. Pienso en inundaciones, por ejemplo, y paga el costo político. Eso, sí. Es pandemia, economía y periodismo, por lo menos en lo que es mi mirada, porque no te luce nada en el ataque perpetuo sobre lo negativo. Han hecho cosas formidables que no se notan, que no están en la mente de la gente. En cambio, cualquier cosa negativa que hayas hecho luce de una manera muy especial en las tapas de los diarios. La de hoy es una vergüenza nacional, quiero insistir. Y cuando hay entrevistados o compañeros en la mesa, a mí me gusta decir, cuanto digo corre por mi cuenta, no involucra a ninguna de las personas, porque es un ataque brutal a la democracia. Esa tapa de hoy, que son las tapas de ayer de Clarín y Nación, con el helicóptero simbólico diciendo que el gobierno se termina y que está para tomar el helicóptero. ¿A quién tenemos en línea? Claudio Cardoso, me da mucho gusto, colega relator. Nos va a relatar con la gente, con los amigos espontáneamente buscados, qué entiende el votante, el elector, que ha sucedido este domingo. Claudio, un abrazo, muy buenas tardes. ¿Cómo te va, Víctor Hugo? Buenas tardes, un placer enorme de saludarte. Y aquí estamos en Estación 11, en lo que tiene que ver con el regreso a la casa de los trabajadores que paulatinamente ya quieren emprender esa vuelta a sus hogares después de una jornada extenuante, uno entiende. Y vamos a hablar con ellos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Te molesta un segundito nada más? ¿Sí? ¿Un segundito te molesto? Está apurado. Bueno, entiendo, obviamente. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señora? ¿La molesta un segundito? Bien. ¿Qué opina de las elecciones? ¿Cuál es el análisis que hace? Ha sido una sorpresa. Una sorpresa. Una sorpresa que ganó
el otro. ¿Le puedo preguntar a quién votó? A Milei. Ajá. Bueno, ¿y qué opina del país? ¿Cómo lo ve? ¿Qué haría falta? Está todo. Muchos se pelean los políticos. Mucha pelea de los políticos. Mucha pelea de los ¿Y usted como políticos. ciudadana qué pretende? ¿Qué quiere? Cuénteme. Que haya paz y que trabajen por la Argentina, porque así peleando no van a llegar a ningún acuerdo. ¿Usted quiere un país más unido? Más unido, sí. Gracias, me quedo con ese concepto. Muy Claudio, amable. ¿por qué votó Gracias Milei? por todo. Seguimos aquí. Sí. Vamos a... Justo me dice que no. Bueno, le entiendo que hasta ahí llegamos. Estaba apurada la señora, pero bueno, por lo menos tuvo ese concepto. Para con nosotros, ¿qué tal? Te estás riendo, te voy a preguntar igual. Bueno, ¿cómo ves el tema de las elecciones? ¿A quién votaste? ¿Se puede saber? No puedo decir a quién voté. Es secreto el voto. Es secreto. Bueno. Pero bueno. ¿Y qué te parece el resultado? ¿Te sorprendió? ¿No te sorprendió? A mí me sorprendió, pero bueno, no estamos bien, así que esperemos que... ¿Qué faltaría? Contame, a ver. Y la parte económica, la parte de los precios. Los precios, nadie llega a fin de mes. Yo ¿Vos soy de qué- monotributista. ¿De qué trabajás? Yo trabajo de monotributista. ¿Y no llegás al fin de mes? No llego. Si pago el alquiler no llego. Así que eso es lo principal, me parece, el tema de los precios. La parte inflación. económica. ¿Hay que Sí. controlar los precios? Sí, un control más estricto, porque la verdad que es un desastre. Los supermercados grandes, por ejemplo, depende de la zona, los precios que tienen. Y la verdad que si es un mismo supermercado debería mantener el mismo precio. Por lo menos. Bien. Ay, los veo siempre. Gracias por todo. Muy No, gentil. gracias a ustedes. Bueno, Sí, fantástico, gracias. Ahí estaba entonces el tema precios. También es algo muy importante, Víctor Hugo, compañeros, que la gente, por lo que hemos visto aquí, en esta estadía nuestra en ONCE, también hacen alusión, fuera de micrófono, inclusive. Vamos con esta familia que está por acá. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Disculpen la molestia. Bueno, ¿cómo ven el tema de las elecciones? ¿Qué piensan? ¿Se puede saber a quién votaron? ¿A quién votaste? No, el voto es secreto. Bueno, pero ¿cómo ves el tema? Contame. Bien, qué sé yo, no sé, esperamos que la Argentina cambie, es lo que queremos, todos. ¿Que Por el cambie en qué? futuro- A ver. Por el futuro de nuestros niños, en todo, en la inseguridad, en todo, en Ujú. todo, en todo. Bueno, pero ahora se habla más de la parte económica, por ejemplo, en Sí, estos obvio. últimos minutos, últimas horas. Tiene que haber algún aumento salarial, Sí, un seguro. control de precios. Seguro, estamos en las manos de los políticos, así que son ellos los que tienen que cambiar su mentalidad para que nosotros podamos avanzar también. ¿Y a vos con el trabajo cómo te va? Bien, pero bueno, estamos esperando un cambio, ¿no? Gracias. No, gracias a vos. Perfecto. Ustedes me dicen si podemos seguir con el tema del tiempo, charlando con la gente. Aquí estamos, recuerden, en la zona de ONCE, muchos que ya se están yendo, para lo que es la zona acá del pase para el andén correspondiente y ya puede salir. Bueno, esta es la opinión entonces que tenemos por parte de la gente, Víctor Hugo, hablando y opinando con una estatura realmente formidable para lo que es este apuro que tienen, ¿no?, para llegar a la casa. Volvemos, Claudio, por allí, ¿eh? En cuanto nos llames o también por inquietud nuestra, volveremos a tomar este contacto. Estamos con Nicolás Mujico como visita, periodista. ¿Tenés alguna idea de por qué se vota, por ejemplo, a Milei como la primera de las señoras entrevistadas? Puedo arriesgar, digamos. Creo que también tiene que ver con la pandemia, digamos. 2020, cuarentena, evidentemente hubo las libertades individuales se vieron afectadas y un discurso libertario, por más que no sepamos bien qué significa todo eso, y que parezca a veces como hasta demencial en alguna ocasión, puede representar una persona que captura ese voto. Lo que me resulta más difícil es pensar que se sostenga en el tiempo. ¿Dónde vivís? Lomas de Zamora. Me parecía que sos de Lomas. Eso es conocer el conurbano profundo, de alguna forma. ¿Crees que haya gente que, siendo partidaria del gobierno, no fue a votar porque no podía votar al gobierno porque está con bronca y no podía votar en contra porque no lo puede digerir? Sí, seguramente eso pase. Yo creo que es muy posible que en las elecciones generales se vote un poco más masivamente y que suba un poquito el porcentaje del gobierno, y es posible que también de la oposición. Hay que ver cuáles son las estrategias de acá a noviembre. ¿Se puede dispersar más el voto que ahora hay algunos que quedaron afuera? Obviamente esos votos van a ir a algún sector, ¿no? Hay que ir por esos votos, evidentemente. Claro. Hay que ir por esos votos y hay que diseñar una estrategia. Yo veía hace poco un programa donde decían hay que capturar el 30% del voto de Randazzo. No sé de dónde salen esos números, digamos. Sí, lo que es más interesante es pensar
cómo se puede llegar a capturar ese voto. Nicolás, ¿dónde se te puede leer para satisfacer la curiosidad de los amigos que te conocen hoy? Bueno, como te dije hoy en la radio, se me puede leer poco en Política y Medios cuando logro escribir algo. Política y Medio. Muchas gracias, Nicolás. Un gusto conocerte. Un gusto conocerlos a ustedes. Lauti. Víctor Hugo, habló el director Juan José Campanella y elogió sorpresivamente a Cristina Fernández de Kirchner. Dijo que no es una persona falsa. Lo vemos. Hay una cosa que se puede, que hay que decir de Cristina. No es una persona falsa. Es una persona que te muestra absolutamente todo lo que siente y lo que piensa en cada momento. Puede estar equivocada, puede cambiar de opinión al día siguiente, pero no es... Yo creo que es un rival, es un rival con el que hay que, bueno, con el que discutimos, con el que peleamos, con el que estamos en desacuerdo, pero es lo que es. Ajá. ¿Qué pasó? No es una persona falsa, dijo. Esto me hace acordar a la película Mete Gol. Mirá. Porque metió el gol. Justamente de Juan José Campanella. Tal cual. Bueno, pero si yo les digo que Juan José Campanella quiere que vuelva el macrismo, quiere que vuelva Cambiemos al gobierno para meter preso nuevamente a quienes volvieron a recuperar la libertad después del gobierno de Macri, en realidad lo que dijo Juan José Campanella es que le importa mucho más que vaya la gente presa que la economía. Lo vemos. Yo creo que el gobierno de Cambiemos, lo que a mí más me gustó del gobierno de Cambiemos, que pocas veces se habla porque siempre se pone el foco en la economía, es que por primera vez en mi vida, yo tengo 62 años, por primera vez en mi vida hubo un gobierno en el que empezó a ir gente presa que uno decía, estos no van presos nunca. Es la primera vez que lo vi. Se cortó, no solamente se cortó ese proceso, están todos libres ahora, sino que espero que ese proceso venga, que vuelva. Para mí es más importante que la economía. A mí rara vez me vas a ver hablando de economía. Alguna vez habrá que desarrollar la idea de formas de corrupción que no están tan visibilizadas. Por ejemplo, la corrupción de la pertenencia. Usted se corre a la derecha y ahí está todo. Ahí está el confort, la comodidad, los precios, la plata para una película, el sostén de los proyectos que uno pueda tener. Y conviene pensar así. Eso no es corrupto cuando se piensa en función de lo que conviene. Pero ha dicho, volviendo a Campanella, una cosa sumamente grave, porque él entiende que fue el gobierno, y es verdad, fue el gobierno de Macri, doctor Villarroel, el que determinaba la prisión o la libertad de las personas en la antirrepública de la Argentina. Bueno, este sería gol en contra. El otro era mete gol, este gol en contra. A ver, este señor, que es un muy buen director de cine, no ha leído la Constitución, no sabe lo que es la división de poderes, porque en la Argentina, quien ordena la detención de una persona es un juez. La verdad, si cree que alguien del Poder Ejecutivo ordena la detención, nos está dando la derecha a todo lo que decimos que hubo lawfare. Y otra ignorancia que tiene, yo estudiaba instrucción cívica de chiquito y ERSA, una materia llamada ERSA. Él dijo, están todos libres. Están libres porque cumplieron la condena. A ver, Campanella, cuando a alguien lo condenan, a las 2/3 partes de la pena sale en libertad condicional. Lo dice el código. Ah, ¿usted pretende que lo juzguen de nuevo por el mismo hecho y lo manden preso? Y qué contradictorio, porque la más perseguida y la más pedidos de desafuero y con más prisiones preventivas era Cristina Fernández de Kirchner. Y usted dijo que dice la verdad. ¿En qué quedamos? Tiene una gran confusión. Y por último, quiero decir que las conductas de los tipos que creen que los presidentes mandan presa a la gente son conductas golpistas. Conductas golpistas, señor Campanella. Vas a ser lector de diarios como el que hoy puso en la tapa El Helicóptero, sugiriendo el golpe blando, como le dicen, a los golpes cuando sacan a los gobiernos democráticamente elegidos por el pueblo. Sí, Víctor Hugo, Darío, no sé si prestaron atención a la palabra que tanta carga tiene, proceso. Quiero que siga ese proceso, que vuelva ese proceso de poner presa a gente. Recordemos que muchos fueron presos por la prisión preventiva injustamente. Y me hace recordar un poco lo que decía Darío y vos, Víctor Hugo, cuando Jorge Lanata le preguntó a Elisa Carrió por qué no había preso a Cristina Fernández de Kirchner. Dijo, porque Mauricio Macri no quiso hacer justicia. Hablando de Lilita Carrió, hizo un análisis del resultado de las PASO y dijo lo siguiente. No vamos a ser Venezuela. Vamos como soñamos a la República con libertad e igualdad. Lo que más me emocionó
es la rebelión de los pobres, que ya no quieren ser esclavos del kirchnerismo ni de nadie. La gran victoria de noviembre está asegurada. Gracias, gracias, Dios mío. Puede suceder que aquella victoria que ella avisora para noviembre también tenga alguna relación con la promesa que hizo cuando las PASO de las elecciones generales y decía que no había ocurrido otra cosa que gente que se fue a esquiar y que lo iban a revertir totalmente. Estas elucubraciones que se hacen con anticipación, aunque sea de apenas 2 meses, siempre pueden dejar a la gente pedaleando en el aire. De todas maneras, simplemente esperando vamos a tener la respuesta debida, ¿no? ¿Alguna vez quedó pedaleando Carrió? ¿Alguna vez quedó pedaleando Carrió? Vamos a referirnos un poco más después a esta frase de un gobierno que mete presa a la gente. Una verdad muy fuerte, que golpea muy fuerte. El asumir que los gobiernos, los poderes ejecutivos de un país pueden mandar preso a la gente que tienen enfrente desde el punto de vista político. Es exactamente lo que sucedió, Darío, durante el gobierno de Macri. Es una descripción irreprochable la que hizo el director de cine. Tal cual. Y los dueños de este medio fueron presos por orden de Mauricio Macri. Iban por más, pero se le cortó porque era muy fuerte. El tema del poder residual para meter preso a la gente, esto es políticos. Y el tema de los empresarios. ¿Qué poder residual tienen los empresarios? Los dueños de este medio tenían una causa que tenía una pena máxima de 6 años de prisión. En ningún momento pudieron estar detenidos. Sin embargo, Macri lo hizo. Y un dato, está bien, Macri lo dijo, pero hubo jueces que firmaron la orden de detención. No nos olvidemos, porque mucho voto, ¿qué va a pasar? No nos olvidemos del Poder Judicial, porque todavía estamos en sus manos. Alguien muy admirado al que estamos siempre recurriendo para que nos enseñe, para que nos explique, es Raúl de la Torre. Le decimos Rulo directamente porque es un amigo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Por qué será Rulo, no? Ahí tenemos un número importante, sí. La inflación. Es la más baja en 12 meses. ¿Alguna opinión para empezar la charla? Sí, por supuesto. Es un buen dato y sobre todo si uno ve el detalle que alimentos, esta vez se ubicó debajo, 1,5%, lo cual es una señal importante de que se va como aquietando uno de los problemas, yo diría uno de los problemas, si no el problema principal de la economía argentina, que seguramente tuvo mucho que ver con el resultado del domingo, también el impacto sobre el bolsillo que tuvo la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos, ¿no? ¿Qué es lo que no hizo el gobierno, según tu punto de vista, en esto que se da como discusión? Tendrían que haberle puesto más plata en el bolsillo a la gente. ¿De qué manera y hasta qué punto este fue un defecto del gobierno que lo pudo haber corregido antes de la derrota? Yo creo, Víctor Hugo, que el problema principal estuvo en que si vas a hacer una política de ingresos tenés que manejar los dos factores. Uno, lo que recibe efectivamente la gente, lo que se llama ingreso nominal. Pero por el otro lado está el tema de precios, justamente. El tema de precios le venía comiendo todos los ingresos a la gente y era imposible seguir esa carrera con una inflación tan alta. Ahí me parece que lo que faltó, una política un poquito más efectiva, más dura. ¿Y qué política podría aplicar un gobierno Rulo contra los formadores de precios, contra tipos que si vos les decís que no pueden aumentar, te retiran el producto, te lo sacan de la góndola? Ahí justamente me parece donde podría haberse actuado de otra forma o tomar en cuenta este fenómeno, ¿no? Que son empresarios. Primero que es un sector muy concentrado. No es la generalidad de los empresarios, ni siquiera la mayoría o una cantidad en número importante. Es un grupo muy concentrado. Hacer un seguimiento de ese tema. Estamos hablando de alimentación, estamos hablando de una pobreza o niños en hogares pobres. Pero ¿qué puede hacer el gobierno de acuerdo a la ley, Rulo? Yo siempre tengo la sensación de que tiene los caminos muy cerrados, porque las leyes las escribieron ellos para poder hacer lo que hacen, de decir qué precio tienen las cosas. Y si vas contra eso, o sos un autoritario, o pasás por encima de aspectos constitucionales o legales, y finalmente además perdés con ellos. Por un lado te doy un argumento que se suma a lo que decís, que es el tema que este gobierno recibió un Estado muy destruido. O sea, no tenía herramientas realmente, hubiera podido tener leyes a favor y el problema era aplicarlas, el problema era cómo hacerlas cumplir esas leyes por falta de un Estado fuerte. Pero a la vez, al tema de la acusación de autoritario me parece que se le imponían otro tipo de criterios y
y bancarse ese tipo de denuncias. ¿Qué se porque... puede hacer? Yo vivo con desesperación esto. Sí. Cuando Pérez Companc, qué sé yo, Sí. determina cuáles son los precios de los productos de Molinos. Y dice, son estos. Y si no les gusta, chau, mala suerte. Ante ese poder, ¿qué hace el poder político? Yo creo que ahí hay un planteo que quizá habría que llevarlo a leyes en cuanto a necesidad social y determinados productos donde esas empresas pueden ser monopólicas, donde no tenés otra alternativa, y pedir por lo menos una revisión de costos. A ver. Tienen hasta las multas previstas dentro de lo que pueden pagar. Por eso, es decir, me parece que multa, no la son gente cree, multas lo le que- pusieron una multa de 10 millones de pesos Sí. a tal supermercado. Se ríen de las multas. Y No, esto es todo lo que claramente, podés hacer. Claramente. Pagan No, 10 y ganan 100. Sí, no, bueno, si pagaran los 10... Mirá sí, la multa, perfectamente. mirá la multa contra Cablevisión Sí. de este verdadero mafioso, esto va por mi cuenta, Sí. que se llama Héctor Mañeto. Él con Cablevisión cobra lo que se le antoja. ¿Y qué podés hacer? Si no, ni siquiera respeta los aumentos. No, que le están- ponen multa, le han puesto Sí. multa la gente de ENACOM, multas de, qué sé yo, 10, 15 millones. ¿Sabes cuánto han ganado? Le han robado a la gente. Yo calculo ya 50.000 millones de pesos, Claro. de acuerdo a las tarifas que le aplicaron a la Sí. gente. El 15% en enero, por encima de lo que el gobierno permitía, y todavía el 10% más sobre eso en junio. ¿Cómo hacer, Rulo? Hay un aspecto que tiene que ver con generar esa conciencia en la gente de con qué se está peleando y contra qué se está peleando. Digamos, porque eso es lo que te fortalece una posición de disputa o de pulseada con estos sectores. El otro es encontrar canales alternativos, es decir, canales, en este caso, medio de comunicación alternativo, favorecer ese aspecto. En el tema de los alimentos, buscar otro tipo de aliados del gobierno, es decir, la producción de alimentos se puede sustituir por otro tipo de productores. Es trabajoso, yo sé que no es sencillo. Te hacen dos cosas. Sí. Ellos te ponen los precios para ganar mucho dinero, pero también para que haya inflación, porque si hay inflación, un gobierno como este de sesgo centroizquierda les molesta, entonces en lo ideológico también salen ganando. Se ríen de la gente, se ríen del consumidor y también del gobierno. Sí, yo creo que lamentablemente han ganado las dos batallas que se plantearon estos grupos. Una fue el tema de la concentración económica y ganar en cuanto a esa distribución del ingreso a favor de ellos. Y la otra es la batalla política, digamos, el resultado de esta elección, como vos decís, la utilización de la inflación como herramienta política también les terminó jugando a favor. Yo creo que hay que plantearse este tipo de peleas en otros términos. Dijiste recién una buena noticia el número, porque bajó, creo que es el más bajo desde septiembre del año pasado, si mal no O un recuerdo. poco antes también, me parece. Bueno, la pregunta es, ¿cómo va a seguir de acá a fin de año? Porque el gobierno había anunciado una baja, no Sí. sé a cuánto pensaba llegar a fin de año. Al gobierno no le sale nada bien, en el sentido No, pero de cómo está liga- así. no, le salió mal, 48 horas después. El mejor número de inflación. Claro, Cuando bueno, el tema es la sí, claro, inflación, claro, le sale 48 horas después de las elecciones. verdad, es verdad. Parece una humorada. Te decía, ¿y cómo llegamos a fin de año? Yo tengo muchas dudas por esto que venimos hablando recién, el tema del poder de fuego que tienen estos sectores con respecto a los precios. Claro. Digamos, el gobierno no está manejando eso como para decir, te garantiza que sigue bajando, aunque sea de a décimas, la inflación. Yo creo que esto va a ser otro tipo de batalla e inclusive va a ser otro tipo de discusión entre nosotros de lo que significa esto. Ya no es un problema de desequilibrios, inestabilidad, mucho menos del tema de emisión monetaria, déficit Claro, fiscal, no, ya está. a que se le atribuyen ese tipo de cosas. Son conductas políticas de sectores que por lo menos hay que empezar a mencionar cuáles son. Hay 10 o 12 insumos críticos en este país que están en manos monopólicas. Hay 10 o 15 productos básicos de consumo que están en manos monopólicas. Dos de estas empresas en la última semana han vuelto a aumentar los precios de los productos que mandan ¿Cuáles son? a góndola. Una es la Serenísima, 6-7% de aumento la semana pasada y me decían es el tercer aumento en los últimos 60 días. ¿Cuál es la justificación para que aumente esto? Mira, yo te pregunto cuál empresa, porque también esto existe y la gente no sabe. Camina muchas veces por un lugar de facilismo. Las empresas privadas, manejadas por gente que no tiene el mínimo aprecio por el pueblo, son protegidas por los medios de comunicación. Totalmente. Por eso te invité a que nombraras. Yo no podría convivir con la idea de a una empresa tal no se la nombra porque pone mucha publicidad en el canal o en la radio.
Esto pasa. Esto Entonces, pasa. Esto el gobierno no podemos tiene, dar testimonio de que pasa. no tiene sí, claro. leyes, tiene alguna multita para ponerla Pérez Compán, y Pérez Compán te riega de avisos en todo el espectro radial y televisivo. Y cuando vos decís, me ha pasado por radio, estar peleado con la gente de comerciales, yo los entiendo, pero te convertís en piantaboto, estás en el micrófono y decís, tal empresa aumentó. Te llaman de comerciales y dicen, nos va a sacar el aviso, nos van a sacar. Y cuando se lo sacan, porque efectivamente eso sucede, te pasan factura y le protestan al gerente, y el gerente viene y te dice, che, tenemos que aflojar porque si no, no podemos pagar los sueldos. Vivimos en un circuito, Rulo, muy perverso. Perdón, y agregale que el Poder Real abarca también al Poder Judicial. Si vos intentás hacer una acción contra las empresas o contra, por ejemplo, el Grupo Clarín, aparecen los jueces que responden al Poder Real. Estamos encerrados y lo único que tenemos es el voto del pueblo para poder salir. Y estamos como estamos, ¿no? Y la conciencia del pueblo y los sectores que también son afectados por esto, del comercio, pequeños productores y demás, que a los cuales hay que invitarlos a sumarse a esto y a denunciar esta situación, que es de verdadera extorsión. Yo no le encuentro otra palabra. Seguimos analizando las repercusiones en relación al resultado del gobierno en Las PASO. Habló Juan Grabois hoy con Juana Morín y le contó que hacía mucho que no quería dar entrevistas porque él quería que gane el Frente de Todos, pero estaba teniendo una visión pesimista en relación a lo que estaba pasando en los barrios populares. Si les parece, compartimos el análisis y después lo compartimos con Raúl. Creo que es la mejor opción que hoy hay en la Argentina, si no estaría en otro lado. El pueblo le da al señor presidente la oportunidad, le da a los principales dirigentes de la coalición y funcionarios de gabinete la oportunidad de darse cuenta de que están yendo por el camino equivocado. El salario mínimo esté tan lejos de la canasta alimentaria, es escandaloso. A ver, el 15% de votos de Milei en Villa 31, en la 15, no son votos de derecha, son votos de gente enojada. Y cuidar la moneda es solamente una cuestión macro de cumplir con las metas fiscales que plantea algún organismo de crédito internacional, o si cuidar la moneda es garantizar de que cada argentino o cada argentina que la necesita la tenga en el bolsillo. ¿Qué te parece, Rulo? Yo creo que hay una visión bastante parcial del tema, ¿no? No es que el gobierno no quiera hacer determinadas cosas o que cuide la moneda. Yo no observo eso, una política de ajuste en este gobierno. Sí observo una política que en estos planos le cuesta mucho confrontar con estos sectores, pero no es una política de ajuste. Y evidentemente el tema de inflación es un problema y sabemos que es una preocupación del gobierno. No es que no le importe el tema o que busque favorecer a determinados sectores. Por eso es muy importante entender que estos temas, primero, la lectura que hago, me voy del tema pero no tanto, la lectura que hago de las elecciones es que la gente le votó para castigar al gobierno, no votó por otras alternativas, no votó alternativas. Es el gobierno frente al espejo. ¿Qué le dice ese espejo? No me gusta lo que estás haciendo o te faltó hacer esto. ¿Lo castigó para que reaccione? Yo creo que sí, que el gobierno está obligado a reaccionar, porque hay cosas que inclusive en otros gobiernos quizás no importen, pero un gobierno como este, un gobierno popular, el pueblo no le perdona el tema de que le falte para comer. Raúl, ¿y cómo? Entonces me parece que esa es la reacción y digo, este tipo de discusiones se pueden dar únicamente dentro de esto que significa este gobierno y la diversidad que tiene este gobierno. No afuera, no apostando a otra. Aprovechando tu experiencia, ¿cómo se hace para ordenar la macroeconomía y la microeconomía, para hacer un acuerdo con el Fondo Monetario, para tener superávit fiscal mientras el poder adquisitivo del salario cae el 10%? Mira, empezar teniendo muy claro cuáles son los objetivos que tiene el gobierno, su política, poner eso por delante de todo y después los acuerdos tendrán que venir ajustados a esto. Las posiciones, hay algunas experiencias interesantes inclusive con respecto a los sectores empresarios. ¿Cómo se negocia con estos sectores empresarios? Tenés la experiencia de Evo Morales, inclusive la primera experiencia de Chávez, cuando le pusieron las condiciones a las empresas, inclusive las petroleras, el caso más claro, no se fueron. No. Se adaptaron a las condiciones porque iban a ganar plata, sí, no la que ganaban antes, pero iban a ganar plata. Me parece que esto es fundamental. Y si no, buscar otros empresarios, otras alternativas que en el mundo las hay, y que tienen una postura de negociación inclusive diferente. Pero me parece que es fundamental eso, tener muy en claro cuál es
la política, los objetivos propios y cómo lograrlo. Víctor Hugo, seguimos analizando las repercusiones en relación a las PASO. Habló también Antonio Caló. Estamos viendo repercusiones de gente que apoya al Frente de Todos. El reclamo de Caló tras el cimbronazo de las PASO, más allá de mejorar los sueldos, acá hay que parar la inflación. Qué fácil, muy bien, Caló, muy interesante lo que aporta. Así, directamente, hoy paramos la inflación, ahora a las 7 de la tarde sale Alberto Fernández y dice, hoy hemos determinado que no haya más inflación. ¿Por qué emplean el facilismo como compañero permanente para decir las cosas? Porque no es así de sencillo. Lo que contiene la palabra inflación es un grupo muy grande de delincuentes que tienen las leyes a favor. Acaba preso el que roba un celular y no el que roba con los precios del celular. Acaba preso un chico que sale corriendo y se lleva un celular, pero no va preso el que roba a 4 millones de personas al mismo tiempo con las tarifas. Lo tienen muy armado, esto viene del fondo de los tiempos. Las leyes están escritas por ellos, el Código Civil para poder robar a los demás con todos estos elementos. Y el Código Penal para que no les toquen nunca nada a ellos. Más o menos por ahí pasa. Enferma a veces el facilismo de cierta gente. Hay que terminar con la inflación. Por supuesto que hay que terminar con la inflación. No pudo ni siquiera, siendo amigos de los formadores de precios Macri, el neoliberalismo, controlar un poquito la inflación. Tal cual. Me parece que en estos casos, a mí la respuesta se me ocurre, sería decirle, en el caso del compañero Caló, dentro del sector sideruro-metalúrgico tenemos estas empresas las cuales queremos seguir de cerca porque son las que provocan o las generadoras de inflación. ¿Qué nos puede aportar la UOM en ese sentido? Claro. Digo, me parece que este es el punto, no, digamos, si el pueblo tomar conciencia y tomar compromiso. Una capacidad de reacción, Rulo, algún día. Iván, Caló con su gente. ¿Quién roba? ¿Quién fija precios para que haya? Y se paran ahí y le cantan, qué sé yo, 10 horas. Que se sepan denunciados ellos y sus familias y demás que son como intocables en ese sentido, para que por lo menos podamos entender cómo es el juego. Sí, tal cual. No, además habla de alguien que sabe de la inflación. A veces un dirigente sindical sabe, no puede decir tan suelto de cuerpo, hay que parar la inflación, como dice Víctor Hugo. No, tal cual. Me parece que en esto también está el juego de las responsabilidades, que me parece que empieza por el tema de toma de conciencia y después a ver qué puede aportar cada uno a esta pelea. Si no, es cierto, es muy desigual. Seguimos analizando las repercusiones, en este caso con Leandro Santorio, el precandidato a diputado en la ciudad, su lectura sobre el resultado y qué tiene que hacer el gobierno. ¿Qué lectura haces del resultado? Que evidentemente lo que se necesita acá es una reactivación económica, acompañar esa reactivación que se venía insinuando en los últimos meses, pero con más recursos del Estado y con una presencia más activa. ¿Crees que de acá a noviembre puede cambiar el resultado? Mirá, nosotros tenemos que trabajar para defender nuestras ideas y fundamentalmente para que la gestión del gobierno acompañe el crecimiento económico y la distribución del ingreso. No hay otra alternativa más que esto. Alberto dijo que escuchó a la gente y va a cambiar lo que haya que cambiar. ¿Qué es lo que hay que cambiar? La discusión es sencilla, digamos, ¿no? Hay que meterle más plata en el bolsillo a la gente. La sociedad está muy deprimida en su consumo, en su capacidad de poder adquisitiva, en su capacidad de compra, y se necesita que el Estado tenga un rol mucho más activo en la defensa de eso, que dentro de todos los problemas que tenemos sin duda aparece como el más importante. Esto puede ser cierto. El déficit que siempre obsesiona a quienes están a cargo de la economía, el equilibrio fiscal, me parece que por un poco podría quedar de lado. Avisarle al fondo hoy, señores, nos vamos a prestar nosotros mismos porque estamos necesitando que la gente no se nos muera de hambre. ¿Puede ser, Rulo, esto es viable lo que digo? Es necesario. Es necesario. Y por lo tanto hay que hacerlo viable, digamos. Tampoco me parece que vaya muy a contramano de lo que pasa con otros países deudores, ¿no? Me parece que es... Pero es lo que hicieron todos. ¿Qué crees que hace Estados Unidos? Por supuesto. No, Estados Unidos ni que hablar, pero... Emitió tanto Estados Unidos que tiene el peor golpe de inflación de muchísimo tiempo a esta parte. Sí. Están, ¿verdad? Bueno, Rulo, una consideración final, sí. Como tomando en cuenta las preguntas que te hemos formulado y algo que quieras decir. Y a usted le digo, Rulo de la Torre tiene un espectáculo que es una delicia. Fui a verlo hace 2 viernes al CAF, al querido Club Atlético Fernández Fierro. Él habla de economía, como si estuviera presentando un libro, dando una charla. El Flaco Legal, que es un tipo muy gracioso, hace el humor
de todas esas cosas, y Las Bordonas, un grupo maravilloso de música, pone la música. Así que cuando sepa, ¿cómo que se llama el espectáculo? 21 de octubre tenemos, Contra las cuerdas se llama, con las guitarras cuerdas. y hablando de 21, economía. El 21 de octubre tenés otro. Sí, ahí nos vamos a CAF. acordar, como gratitud de mencionarlo acá. Rulo, palabras finales. Finales. Vamos a conocer en estos días algunas de estas medidas que tienen que ver con el IFE, con ayuda a jubilados y demás. Son medidas de emergencia, está bien tomarlas porque hay un sector que está en emergencia, pero no resuelve el problema, A la inflación la carrera siempre la perdés, no se puede correr de atrás esa carrera. Hay que tomar las medidas para cambiar esta estructura económica en serio, y esto va a afectar a algunos, y esos algunos tienen mucho poder. Hay que prepararse también para recibir esos cachetazos que van a venir de ese lado, pero es una pelea que aún con costos creo que es necesario dar. Rulo, muchas gracias. Raúl de la Torre, nosotros volvemos en 3-4 minutos. Mientras Anabela Sánchez, Julián Capazo trabajan para la columna, Federico Ferro nos lleva de la mano estas 2 horas de La Hora que tenemos aquí para aprovecharla con estos temas del doctor Darío Villarruel. Bueno, comenzamos el viernes, ¿no? Fuimos el primer canal que dimos la noticia de los casos en la escuela Hort de Capital Federal, que queda en el barrio de Belgrano. Hoy las autoridades le confirmaron a los padres, a los trabajadores y a los docentes que hay 18 casos nuevos. Obviamente, respecto de la variante COVID Delta, se han confirmado 5 casos, pero están todos hisopados y están aguardando los estudios que se hacen en el Malbrán. Estos resultados todavía no se dieron a conocer, pero se intuye, por el tipo de síntomas, por la cantidad de casos, por la rapidez del contagio, que pueden ser Delta. Por eso se ha suspendido la clase en el colegio primario y se va a hacer esto por 2 semanas. Y atención que en el colegio secundario hay hermanos de los chicos que van a la primaria que están obviamente aislados. Hay docentes contagiados y hay padres contagiados. Prestemos atención con esto porque la pandemia continúa y la verdad que lo que ha pasado en el colegio Hort parece una excepción extraordinaria. Pero es extraordinario la cantidad de casos que hay y la rapidez del contagio. Solo para ratificar, Darío, si vos sos papá, mamá de un chico que tiene COVID, te tenés que aislar, seguro. Por supuesto, no hay otra alternativa. Y el colegio le da esa instrucción. Ojo, Hort se está comportando muy bien. Hay una faltante ahí del Ministerio de Educación y de Salud de Cava que no está tomando... No, el desgano de Quirós para decir el viernes aceptar que había COVID en el Fue el sábado. Hort, el sábado lo aceptó. Nosotros lo hicimos el viernes y recién el sábado a la tarde, ¿te acordás que estuvo en contacto? Sí, y no tenía una voluntad así manifiesta. Y yo sé contarlo. que sabe que hay más casos de Delta y no lo dice. Sí, apareció este COVID justamente en semana de elecciones y todo les parecía que podía resultar demasiado sensible. ¿Sabes cuál es el dato? ¿Te acordás cuando aparecieron casos de gente que venía de afuera que no sabíamos? Era tapa de todos los diarios y estaban atentos al Ministerio de Salud. ¿Cuál es el problema ahora? Es que es en un colegio y en el colegio no se contagia. Se rompieron las burbujas. El Delta parece muy peligroso. Hoy murió un camionero llegando a Mendoza. ¿Conoces el tema? Sí, exactamente. Con la variante Delta. Vamos a tomar contacto con Nicolás Munafó. Qué gusto. Ahí está Junín, atento. Sobre todo la gente de Sarmiento, cuando decimos Nicolás Munafó. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo va? Hola, Víctor Hugo, ¿cómo le va? Un placer saludarlo. Obviamente saludo a todo Junín que siempre está enganchado a C5N. Bueno, aquí en la Casa Rosada, a esta hora, Víctor Hugo, están Sergio Massa y Santiago Cafiero en la Casa Presidencial, seguramente pensando en las próximas horas la presentación del presupuesto del próximo año. Alberto Fernández ya está en Olivo después de Almirante Brown en este acto que hubo al mediodía. Tuvo un almuerzo importante con distintos dirigentes del Frente de Todos, que incluyó a Máximo Kirchner, a Sergio Massa, también a Guado de Pedro, a Gabriel Catopodis, a Matías Culfas y Jorge Ferraresi y varios intendentes de la tercera sección electoral. Seguramente también Víctor Hugo pensando en los anuncios que en principio van a ser el próximo jueves aquí en la Casa Rosada, buscando reactivar la economía. ¿Cuánta dignidad tienen las arquitecturas de las casas de gobierno? No conozco ninguna que no sea bellísima en ese sentido. Como si se hubiera hecho un esfuerzo muy grande por darle esa dignidad artística también a la casa, donde se resuelve una parte, por lo menos, el poder político, la vida nuestra, la de los ciudadanos de a pie.
Está Rafa Palavecino con los comerciantes. Queremos aprovechar aunque sea un par de minutos, Rafa. ¿Cómo no, Víctor Hugo? Buenas tardes. Bueno, el contraste, ¿no? Acolti y Rivadavia, la circulación de la calle. Y yo me voy a meter en una galería donde estaba hablando con comerciantes y me dijeron, mirá la cantidad de gente que hay. La verdad no se ve gente que esté circulando en esta galería. Este es el horario más fuerte en donde, en teoría, la clientela viene y gasta dinero. Quiero preguntarle a una de ellas, que tiene acá una casa de joyas, marroquinería, carteras. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu nombre? Marcia. Gracias por tus minutos, estabas atendiendo a alguien, Marcia. Contame cómo ves la economía, cómo sentiste el resultado de las elecciones. La economía muy frenada, sinceramente. De a poquito se está reactivando igual la venta. Bien. Sí, eso es bueno, pero de a muy poquito, lento. ¿Lo sentís muy distinto comparado a los meses anteriores, con la pandemia, con la cuarentena y demás? Sí, sí, obvio. O sea, agradecida siempre de poder abrir y estar vendiendo, lógicamente. Pero bueno, tratando de recuperarnos, seguir saldando las deudas de a poco que nos quedaron. ¿Sentís que falta un poquito más? Sí, por supuesto. Sí. ¿Pensás que puede revertirse el resultado en noviembre? Sinceramente no. No lo sabes. No. ¿A vos te alegró el resultado o te entristeció? No, yo quiero que a la Argentina le vaya bien, así que no me alegra ni me entristece, sinceramente. Por último, ¿ves poca circulación por ahora? En general, digo, en la galería, acá en Caballito. Este mes sí, pero no, en la calle hay mucha gente. Bien. Sí, sí. Muchísimas gracias. De nada, gracias. Bueno, Marcia, una comerciante aquí que le agradecemos muchísimo por sus minutos. Y bueno, los comerciantes que esperan que la cosa, en general, se revierta. Bien, Rafa, volvemos en un rato seguramente, pero ahora hay que hacer una pausa, viene la columna. Esta creación de Nadia Rojek, nuestra compañera creativa, con nuestro Guernica, ese poder real, está haciendo cualquier cosa aprovechando la situación que se dio el domingo pasado. Se apuran los muchachos de la derecha, de la extrema derecha económica, los que se quieren quedar siempre con todo, con los que ya se quedaron con todo. Mire esta tapa de Clarín de hoy. Ayer la denunciábamos porque estaba en la web, pero hoy fueron al buque insignia de esa empresa. Ahí está el helicóptero. ¿Qué significa en el recuerdo suyo? ¿De qué nos habla ese helicóptero al otro día de una derrota electoral del gobierno? Después de lo que dijo Macri, a nombre también de Clarín, cuando señaló, y si pierden se tienen que ir. ¿Qué es ese helicóptero? Se le pregunta a Mañeto y a la gente que trabaja con ellos en la cúpula de Clarín. ¿Qué es lo que le quieren decir a la gente? Están muy apurados. Da la sensación de que están muy apurados. Este hombre, que es el que maneja el poder real de la República Argentina, desde la oscuridad más absoluta, hoy pone en la tapa un helicóptero pensando que Alberto Fernández tendrá que irse antes de tiempo. Por supuesto que les va muy bien. Es natural que quiera esto Mañeto y compañía. ¿Sabe qué acaba de entrar en el Congreso? El proyecto de ley de Juntos por el Cambio para no pagar indemnización a los trabajadores. Se escuchó bien. En este momento alguien va con una carpeta y se la entrega a una persona que tiene que poner eso a consideración después de los diputados, en la que se dice que el proyecto de Juntos por el Cambio es no pagar indemnización cuando a usted lo echen de su trabajo. Ni siquiera eso. Pero lo tienen que hacer democráticamente, no va a prosperar. Uno piensa, esto no va a caminar. ¿Por qué? Porque lo tienen que discutir en democracia, con la dictadura, o con el gobierno que ellos ponen, como lo hicieron de 2015 a 2019. Mañeto y compañía no tendrían ningún problema. ¿Qué tienen que discutir con los demás diputados? Este tema de la indemnización que no le quieren dar a los trabajadores. Bueno, esto es lo que acaba de ingresar y por eso quieren que las cosas sean así, por afuera de la democracia. Una pregunta que hay que hacerse, ¿dónde está el fraude? La misma persona que recién veíamos, ¿dónde está el fraude? Clarín, el fraude del que hablaron, envileciendo, atacando, estigmatizando a una de las personas más notables y nobles que tiene el país, que es el juez Alejo Ramos Padilla. ¿Dónde fue a parar el golpe que daban a entender, que anunciaban de esta manera? Pongamos la nota, le pido a Federico Ferro, nuestro conductor.
Ramos Padilla limitó a 55 años la edad máxima para las autoridades, ese era el pretexto. Con la excusa del COVID, es decir, buscó una excusa. El juez puso una franja entre 22 y 55 para ocupar estos cargos claves de control de las 34.000 mesas que habrá en Buenos Aires. Desde la oposición, ellos salieron a criticar duramente la medida. Como juez electoral ya había tomado otras medidas polémicas, que es la palabra que usa la mafia de Clarín para empezar a decir que algo no está ajustado a lo que ellos quieren. Y lo persiguieron a Ramos Padilla. Hay más todavía. Podemos mostrarle muchísimas notas en las que, por ejemplo, decían que es un juez militante. Lo dijo Macri. Un juez militante, así atacaron a uno de los hombres más trascendentes que hay para esta justicia tan vapuleada justamente por integrante de la justicia. Y por supuesto, después de esto que decía Clarín, por eso le preguntamos a Clarín, ¿dónde está el fraude? ¿De qué fraude hablan ahora, después de lo que pasó el domingo pasado? ¿Por qué mienten? ¿Por qué persiguen a la democracia? ¿Por qué la quieren envilecer de esa manera? Mire lo que se decía en tiempos de estas notas de Clarín. Cada uno tiene que poder expresarse y poder elegir. No quiero un gobierno que me diga, vos tenés que hacer esto. ¿No? Vos sos gobierno, fijás unas ciertas reglas. Pero ¿por qué no puede elegir si la gente va a votar y vota? Y gana el partido mayoritario. ¿Dónde está en riesgo eso está en discusión hoy. ¿Pero usted cree que la justicia electoral en este momento puede ser alterada para pervertir una elección? ¿Quién es el nuevo juez electoral en la provincia de Buenos Aires? ¿Es un juez ecuánime o un juez militante? Está bien, pero hay una Cámara Electoral con una... Hay una Ramos Padilla, que es un juez militante. Aquellos que lo subestiman, bueno, allá ellos. Yo no lo subestimo. Echamos lo de Federico Andajasi, que es muy relevante. Con estas pequeñas cosas se ganan y se pierden elecciones, sin que se cumplen. Dale, Fede. ¿Se está cocinando, Luis, un fraude de baja intensidad en la provincia de Buenos Aires? Y en ese caso, ¿qué papel cumple Ramos Padilla y qué papel cumple Baradel? Esta es la manera de golpear los valores de la democracia. Se cubrían porque de verdad, hasta el día de las elecciones, todos pensaban que al gobierno no le iba a ir tan mal. Fallaron sus votantes, no fueron, están enojados y no tenían ganas de votar. El número de votantes va a crecer en noviembre y va a crecer a favor de algo nuevo, de una noticia diferente de lo que tuvimos ahora, o por lo menos la derrota del gobierno puede ser como para tener una plataforma de lanzamiento de 2 años hacia las elecciones del 2023, bueno, eso lo vamos a ver recién en noviembre. Pero ellos, mientras tanto, y por las dudas, no quieren llegar al 2023. Por eso la tapa, por eso el helicóptero, por eso la idea de ir a la subjetividad de la gente, para no dar las ventajas que ya dieron en su momento. En el 2009, por ejemplo, perdió Kirchner con Alicate de Narváez, ¿se acuerda? Perdió Néstor Kirchner nada menos al cabo de 6 años que habían sido gloriosos, llegando a lo máximo de la imagen positiva que se puede aspirar por parte de un presidente. Pero había pasado lo del campo, había una gran batalla porque en el 2008, en noviembre, se había determinado el fin de las AFJP, llegaba la ley de medios y en consecuencia se perdió la elección por parte de Néstor Kirchner. Pero ahí ellos piensan que no aprovecharon la ocasión. Se lo escuché en más de una ocasión a los voceros de Manieto y de Clarín. No aprovechamos la ocasión, los dejamos levantar cabeza. Y además murió Kirchner. Por eso, entienden, por haberlo permitido, por no haber golpeado al gobierno en el piso, en el 2011, Cristina Fernández de Kirchner ganó con el 54%. ¿Usted se acuerda? La lucha del 2009, ¿por qué era? Por la ley de medios. Vamos a recordar brevemente a Cristina Fernández hablando del proyecto de la ley de medios. Si ustedes me dijeran, ¿qué espero del resultado de esta ley? Es que cada uno aprenda a pensar por sí mismo y decida pensar no como le marcan desde una radio, desde un canal, sino que precisamente pueda acceder a toda la información, a todas las voces, a todas las creencias religiosas, a todas las creencias políticas, para que entonces ese ciudadano decida, él pueda decidir. El 10 de octubre
10 de octubre del 2009 finalmente se votó la ley de medios. ¿Cómo se pagó todo aquello? Con la campaña más insidiosa que uno pueda concebir, un ataque desaforado, que terminó con la derrota con Alicate. Pero después, ¿qué hicieron? Poca cosa entienden ellos, siguieron con lo mismo. Por supuesto, visto por nosotros no era poca cosa lo que hicieron, pero visto por ellos, que tienen tanto pero tanto poder, se quedaron con la sensación de que no lo habían empleado. Ahora, ¿qué hizo el gobierno de Alberto Fernández? Congeló las tarifas. El DNU, además del servicio esencial, que son las telecomunicaciones. Recordemos, esto que es lo que, como la ley de medios en 2009... que llevó en la persecución al gobierno de Kirchner a la derrota de Néstor Kirchner, ahora en el 2021, el gobierno declara servicios públicos a la telefonía celular, servicios de internet y el cable. Entonces, ellos se enojan muchísimo, aunque no lo tienen que respetar, porque ellos se llevan todo por delante, son el poder real. Mire lo que pasó en realidad con las tarifas durante todo este tiempo. Pero se quedan con la sangre en el ojo. Usaron todo el poder que tenían, lo hemos contado muchísimas veces desde la columna, con qué se despacharon cada día, cada hora, a través de sus cientos de medios. Mire esto, nuevo aumento de Cablevisión hace estallar de bronca a los usuarios, pero esto está dicho ¿dónde? En medios que no tienen la repercusión, como nosotros tampoco la tenemos, del 90%. O 95% del periodismo que lo domina todo. Así que aunque se pudieron dar el gusto, ellos añoran los tiempos maravillosos en los cuales, por ejemplo, se quedaban con Telecom. Clarín es Telecom, la gente ni lo sabe. En lo poco que sabemos a veces de lo que pasa en el país, si usted sale y pregunta en las calles de Buenos Aires de quién es Telecom, tengo la impresión de que 8 de cada 10, por lo menos, no tienen idea. Se quedaron con Telecom. Miren, aquí está. Aprobaron la fusión de Cablevisión y Telecom el 30 de junio del 2018, día glorioso. Por eso es que ellos tienen que volver a ese gobierno y se lo quieren asegurar. Por eso la tapa, por eso el helicóptero. Vamos con el helicóptero. Hagámosle pensar a la gente que estará bien si el gobierno perdió como perdió. Y tal como decía Macri, hagamos que este gobierno se vaya, como lo está sugiriendo Duhalde, el pobre Duhalde, otra aparición del pobre Duhalde, pero en línea con todo esto. Ya no quiero decirlo más, lo empecé a decir hace 1 año y medio que estaba bro y estaba mal y no lo entiende, no se puede gobernar así. Yo viví las últimas semanas de la Rúa, donde me acuerdo que estuvimos con él, con Alfonsín, con dirigentes, conversando, ¿no?, con la iglesia, y nos dábamos cuenta que su físico estaba ahí, ¿no?, pero que su mente estaba en otro lado, no estaba ahí. ¿Qué es lo que viene para el gobierno? Veamos esta placa y cada uno haga su propia composición de lugar. Aquí hay algunos números interesantes. Elección general del 2019, 47% el Frente de Todos. En las PASO del 2021, 40%. Bajó 7 puntos. 39% y 31% respectivamente debe ser número de la provincia de Buenos Aires. La participación en el 2019 fue del 80%. La participación en 2021, este para mí es el dato más importante, fue el 66%. 27 millones y medio de votantes, más todavía, 80,42 en 2019. ¿Cuántos votantes están faltando? Más de 4 millones. 4.183.161 menos que en el 2019. Por eso, porque son conscientes de estos números, porque no está dicha la última palabra de ninguna manera. Pienso para el mes de noviembre, de acuerdo a esto, puede haber una última palabra que sea en línea con lo que sucedió. ¿Por qué no? De esos 4 millones alguien dirá, bueno, se va a repartir en el mismo porcentaje. ¿Será así? Me da la sensación de que puede ocurrir algo que implique un concepto distinto en los siguientes años. Por eso, porque conocen estos números, porque saben que a esta elección le faltaron 4 millones y medio de votantes. Es que ellos quieren apurar el trámite y van con esa etapa. A ver si, como pide Andrés Larroque, a la gente le ayudan a tener un poco más de dinero, poco a poco, se recupera el país, se hace un buen acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se puede mantener un poco de déficit para que la gente no decaiga.
y estos tipos pasan otra vez al frente. Este es el temor que tienen ahora, por eso están apurados, por eso ponen el helicóptero. Escuchemos a Larroque. Me parece que hay que poder tener en claro cuál fue el eje central que determina el resultado. Me parece que tenemos que recomponer el ingreso. Cuando la gente vota al peronismo, claramente le puede perdonar mil cosas al peronismo, pero no que no recomponga los ingresos y que por supuesto haya un mango para poder afrontar la situación, que puede ser más o menos difícil, pero siempre con un peso en el bolsillo. Creo que se hicieron esfuerzos en ese sentido. Claramente para el electorado falta y hay que abocarse a eso. Un colega que respetamos muchísimo, Jorge Alperín, escribió algunas cosas, entre otras muchísimas, muy valiosas. Vamos a leerlas, compartirlas con ustedes, porque son puntos de vista, pensamientos, a los cuales quizás no todos acceden y nosotros tratamos de multiplicar los efectos de lo que nos parece interesante, valioso. Una realidad a prueba de dirigencias. Hoy, con el diario del lunes, uno se pregunta cómo es que ninguno de los sectores que fijan agenda, que militan y hacen política, que la siguen de cerca, que consultan a los ciudadanos, ninguno tuvo en cuenta que desde hace un año y medio las clases medias y las mayorías populares lo pasan mal, peor incluso que antes, que ya estaban mal. Y otra cosa que dice Jorge Alperín, para tratar de entender el fenómeno que se dio el domingo pasado. ¿Formamos acaso una casta cultural que se construye sus versiones alejadas del hombre y la mujer de la calle? Lo que el gobierno va a hacer lo están determinando ahora. Unos pensaban que sería el jueves que haga anuncios Alberto Fernández, pero dicen que hoy hay reuniones importantes, tenemos expectativa, no sé si podemos hacer una toma de la Casa Rosada. Ahí están nuestros móviles, está nuestra atención. Vamos a ver qué tiene para decirnos en el tramo de su programa, fundamentalmente Gustavo Silvestre, porque no sé si durante nuestro tiempo ya vamos a tener alguna novedad de las que se anuncian que tomará, medidas que adoptará el gobierno. Y mientras lo escuchamos a Hugo Yasky en línea con el pensamiento de que el gobierno tiene que reaccionar desde el punto de vista económico, es un gobierno peronista, a la gente no debiera faltarle dinero. Creo que el gobierno tiene que profundizar medidas que signifiquen avanzar con una distribución de la riqueza que permita que los sectores que hoy todavía no advirtieron el cambio de orientación económica, que no les llegó al bolsillo la noticia de que este no es un gobierno que piensa solamente en satisfacer las demandas de los más ricos, empieza a producirse en el bolsillo. Y esto tiene que ver con la recomposición de los ingresos, no solamente del salario, no solamente de los que tienen paritaria. Alcanzamos a ver que estamos en peligro. Me parece que cualquiera que haga un análisis de lo que pasa con las derechas del mundo, de las que vamos a hablar en este tramo, tendría que entender que algo muy feo, muy triste está sucediendo, no solo en la Argentina, donde parece mentira que haya altísimos porcentajes de votos a personas que uno piensa hace 10, 15 años no podían decir una sola palabra de eso sin ser simplemente soeces, maleducados, personas que no estaban contenidas por los valores que decimos querer para una sociedad. Vamos a leer algo que escribió nuestra colega Sandra Russo hoy. Me parece valioso, el título de la nota es Sonido Ambiente en página 12. Según datos de la consultora Ejes Comunicación, y menciona a nuestra también estimada colega Mariana Carvajal, la semana pasada, en 2018 Milei fue el economista más consultado en radio y televisión. 2018. Le fueron concedidos casi 200.000 segundos de aire. El crecimiento y la radicalización de las derechas y su articulación con las ultraderechas es un hecho global con raíz también en la Argentina. No es magia esto tampoco, penetran, no lo hacen solos. Es un plan del capitalismo financiero y lo sabemos. Milei parecía ridículo, pero es feroz. Y nuestras audiencias han perdido la brújula, hechizadas por medios que ya no son medios de comunicación.
hablando de las derechas, mire este tuit de nuestra joven colega Martina Garbars, que habla del ascenso que se ha producido, de los porcentajes muy importantes que tomaron. Le Pen en Francia, vamos a tener algo de Le Pen. El AfD en Alemania, Bolsonaro en Brasil, Vox en España, Trump en los Estados Unidos, y pone, y sí, Milei, y sí, Esper. Es una explicación, es un poco lo que está sucediendo en el mundo. Son muy peligrosos porque incitan a la violencia, a la provocación, a llevarse todo por delante, a tapar a las minorías, a matarlas si es necesario. Vamos a mostrar algunos casos hoy. Vamos a empezar el recorrido inefablemente por Bolsonaro. Respeito homossexual. Eles é que tem que respeitar. É o contrário. Você fica meio assim, meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele. Tá certo? Então, certas coisas, inclusive eu já ouvi de alguns aqui, olha, ainda bem que eles deu umas palmadas, meu pai me ensinou a ser homem. O afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais. Lo curioso del mundo es que hay mujeres agredidas por los misóginos que votan misóginos. Es una cosa muy pero muy llamativa. Trump ha sido un acosador, un abusador, un procaz permanentemente en toda su vida. Las mujeres lo votan. Los negros en Brasil votan, muchos de ellos, por supuesto no todos, Bolsonaro, y les dice que no sirven para nada, que no sirven ni para procrear. ¿No es curioso el mundo? A uno le parece que las cosas tendrían que ser distintas, y por eso tratamos de conversarlo con usted, que este es el propósito de la columna. Tenemos nuestra idea, usted la suya, que alguna vez se parecerá o no, y juntos vamos componiendo una manera de pensar, de organizar ideas que a lo mejor nos pueden servir. No vamos a mejorar después de Bolsonaro, porque vamos a ir a Trump y su racismo. Is it offensive? Oh, really? Oh, I'm sorry about that. Pocahontas? I think she's as Native American as I am, okay? When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. Alguno, excepcionalmente, es gracioso Trump. Es un tipo tan despreciable que termina dando vuelta a uno. Me río y en el fondo me lo reprocho. Pero algunos, dice, de los que vienen de México, algunos puede ser que sean buenos. No lo voy a discutir, señala Trump, en un exceso de humanismo. Es muy peligrosa la derecha. Son capaces de cualquier cosa. Mire lo que sucede en los Estados Unidos. Anduvieron atacando el Capitolio, golpearon gente, mataron gente. Son muy, pero muy detestables. Son muy violentos. Allá, acá o donde sea. Siempre terminan en una violencia manifiesta. Mire Vox hablando de las mujeres. Esto es en España. No lo apoyo, entre otras cosas, porque no representa a la mujer real. Así de claro. O sea, creo que al frente de ese día 8 de marzo hay mujeres que no son mujeres. Señoras de Podemos que avanzan hacia una república feminista sin lograr los aplausos del presidente del Gobierno, que estaba asustado en ese caso, ustedes no representan a las mujeres. Ustedes son mujeres, pero ustedes no representan a las mujeres. En eso estamos. Es bueno que por lo menos lo sepamos, que todo lo que se colabora desde la sociedad, después, cuando la violencia se les venga encima, no digan, yo no sé por qué me pasó a mí. La están provocando. Todo lo que es voto a la derecha, todo lo que es simpatía por estos personajes, termina en una violencia que alguna vez se descarga contra nosotros o contra nuestra familia o contra nuestros amigos. Estamos en peligro con la derecha internacional, de veras. Basta ver esto. No es que a uno se le ocurre decir una frase rimbombante, no. Esto es lo que está sucediendo. Mire en Italia. Seeing in Italy a descent towards fascism. If there's one thing the far right seems to be good at, it's elevating middle-aged men who see themselves as... We're building the wall, You all laughed at me. You're not laughing now, are you?
In Italy, the birthplace of modern fascism, this has led to one of the country's most influential politicians being accused of inciting serious violence. Essentially hunting out African migrants. And facing actual kidnapping charges. What do you say to people who call you a racist? No. No, we just want to live in peace. Padecemos, pero a la derecha más decente, a la derecha económica, a la que quiere la libertad del mercado, a la que no le gusta el Estado, pero que no llega, no piensa en llegar a esta locura, de todas maneras se dan cuenta qué es lo que protegen, qué es lo que se ambienta hoy día en el mundo, porque hay que tomar la responsabilidad que corresponda a cada cual frente a lo que sucede. Mire, en Francia, estamos dando una vuelta bastante amplia, ¿no? Por muchos países podríamos hacerlo por 100. Mire lo que pasa en Francia con Marine Le Pen. Lanza su campaña presidencial previniendo en contra de las áreas talibanizadas francesas. Mire lo que alguna vez ha hecho Marine Le Pen. Est-ce que vous iriez jusqu'à vous définir aujourd'hui comme une féministe? Mais je ne sais pas ce que ça recouvre, le féminisme. Mais je suis contre le mariage tout simplement parce que, précisément, je souhaite que la filiation reste le fait d'un papa et d'une maman. Il faut maintenant mettre fin à la double nationalité. Il faut choisir. On est algérien ou on est français. Il faut arrêter l'immigration. Bueno, el discurso es de una amplitud de horas y horas. Tratamos de tomar una pequeña síntesis para compartir con ustedes estos puntos de vista atroces, que después tienen su correlato también en la Argentina. Patricia Bullrich, el que quiera andar armado, que ande armado, el que no, propendiendo a una sociedad violenta. ¿Cuál sería el mensaje de una persona que va a tener una responsabilidad o ya la ha tenido varias veces en la Argentina con respecto al mundo de las armas, de la violencia, de la muerte y de la vida? Me parece que no es esto. De que genere que los ciudadanos se armen o que los ciudadanos quieran hacer justicia por mano propia. Bueno, eso es un tema de las personas. El que quiere estar armado, que ande armado. El que no quiere estar armado, que no ande armado. El que quiere estar armado, que ande armado. El que no quiere estar armado, que no ande armado. Y siempre el ataque a las minorías. AUH. ¿Qué es el AUH? ¿Qué es el Ahora 24 para que la gente se pueda dar un gusto en tiempos de malaria, en tiempos de pandemia, con una economía tan deteriorada como la que tiene todo el mundo, incluida, por supuesto, la Argentina? Bueno, ahí está. ¿Cuál es la idea? Es populismo. Ayudar a la gente, aliviar a la gente, hacer un mundo un poquitito más justo. Y van a poner toda la carne en el asador y hay que estar preparado para eso. Una fuga del kirchnerismo hacia la más ortodoxa y más populista y más populismo. Pero uno se imagina aumento del aguache, bonos para jubilados, en vez de ahora 12, ahora 24. Más populismo del que saben hacer con toda esa carne en el asador. ¿Qué harían ellos con la gente? Bueno, ¿qué hicieron? Ya lo vimos. ¿Qué es lo que hicieron durante 4 años sin pandemia? Por supuesto que apelar a esto parece infantil ya, porque durante 4 años pudieron percibir, sufrir, padecer claramente lo que ocurría. 1 año y medio después, ya en la pandemia, olvidaron aquello y solamente tienen en cuenta lo que ahora les está sucediendo, que por cierto es muy grave. Pero grave también es que una mujer que va a ser diputada representando a la ciudad de Buenos Aires ni siquiera sabe cómo es el proyecto de ley por el cual a un trabajador le quieren sacar hasta la indemnización en el momento en que los echen. También, como me pregunto, hay negros que votan Bolsonaro, hay mujeres que votan Trump y así sucesivamente. ¿Cómo puede ser? ¿Qué les pasa? Es extraño. También hay trabajadores que votan a quienes deliberadamente, pensadamente, los van a hambrear en cuanto puedan. Mire a Vidal diciendo respecto al proyecto que acaba de entrar. ¿Cuánto hace, Darío? ¿Media hora que entró el proyecto, más o menos? 1 hora. 1 hora. 1 hora hace que entró el proyecto en el Congreso. ¿Cuál? El de no pagarle indemnización al trabajador si lo echan. Y es extraño, pero debe haber trabajadores que votan que los echen sin indemnización. Es muy particular el mundo. Al mismo tiempo es muy doloroso porque ¿qué hay que tener en la cabeza, no? Qué cosa, por lo menos, qué extraño que resulta. Escúchela a Vidal.
La última vez que charlamos aquí en este programa, bueno, hizo mención a las declaraciones de Larreta con respecto a la jubilación, a la indemnización, dijo que en ese caso se refería a la doble indemnización, pero concretamente hay un proyecto de ley que ingresó al Congreso de la Nación por parte de diputados del PRO, el bloque que usted seguramente va a integrar, para eliminar la indemnización y reemplazarla por un seguro de desempleo. ¿Qué opinión tiene usted sobre ese tema? No sé qué diputados lo firmaron y la verdad es que no lo leí. Y el PRO, y no solo el PRO, el bloque ha presentado cientos de proyectos en los últimos años, digamos, así que la verdad que, y no los conozco todos, así que no me parece serio hablar sobre un proyecto que no leí. Sé que la UOCRA tiene un sistema parecido a ese, pero no quisiera opinar sobre lo que no leí, pero me comprometo para la próxima entrevista, que la va a ver seguramente, si me pasan los nombres de... El periodista le tiene que pasar los nombres. No tiene gente de su partido que le diga, mira, estamos presentando un proyecto que es muy importante. Tendrías que leerlo, tendrías que saber, te van a preguntar de eso. No, yo no sé, no lo he leído. Porque le debe dar vergüenza. Ella sabe perfectamente lo que hay detrás del ataque al trabajador, que significa no pagarle indemnización. Es decir, todo lo que un trabajador ha hecho. Alguien que trabajó 10 años en esta empresa, lo ponen de patitas en la calle y no tiene derecho a la indemnización. ¿Y qué pasó con todo su trabajo y con toda su historia y con todo lo que le dio la empresa? Todo lo que se llevó cada mes era el sueldo. ¿No colaboró enormemente con el crecimiento, con el desarrollo de cada empresa en la que cada cual haya trabajado? Pero ella no sabe, no sé. Si me lo pasás, si me lo das, por ahí ahora en el apuro yo lo estudio. Es algo tremendo. Esto sucedió recién, en Radio 10 con Andrés Lerner. Estaba hablando María Eugenia Vidal, porque estaba entrando el proyecto en el Congreso. La derecha es peligrosa, es muy peligrosa. Deberíamos tomar nota, ¿Sabés qué, Larreta? Como el zurdo de mierda que sos, ¿sabés qué? A un liberal no le podés ni lustrar los zapatos, sorete. Te puedo aplastar, ¿sí? Aún en silla de ruedas, a ver si lo entendés. Ponga juntos a 8 o 10 de estos individuos y que pase enfrente a alguien que no les gusta o que piensa distinto. Esa carga de violencia, ¿usted cree que es solamente verbal? En el caso de la persona que se expresa, sí, pero a los que llegan, a los que van, que no son rostros conocidos ni tienen la responsabilidad que él empezará a tener cuando sea diputado, si es que esto se confirma en noviembre, es muy difícil entender por qué el mundo es aceptado corriéndose tan a la derecha. No es humano, no es sensible, es violento, es provocador, es asesino, llegado el momento. Matan gente, persiguen gente, no toleran absolutamente nada. Mire, Tute, hijo de Caloy, nombre que me emociona de sol, digo Caloy me emociona. Y Tute es el hijo, talentoso como su padre. Tute tiene admiración por Cristina Fernández de Kirchner. Él le entregaba un trabajo y se tomó una foto con ella, esta fotografía que vamos a ver. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la reacción contra Tute? En Instagram, los insultos y miles de personas que se borraron, que se fueron porque piensa distinto como piensan ellos. Veámoslo, escuchémoslo. Vi una foto con Cristina porque tuve oportunidad de darle un dibujo, un original. Subí la foto y puse que tuve el honor de darle ese dibujo a Cristina, a quien por supuesto admiro profundamente, y eso despertó intolerancia en algunos y directamente odio en otros. 5.000 personas se bajaron automáticamente del Instagram, muchas de estas personas diciendo te dejo de seguir, previo al portazo, digamos, algún aviso o algún insulto. Lo que ocurre es que se ambientan, se protegen, se prohijan situaciones muy lamentables en la sociedad. Mire lo que pasó con el músico Leo García. Un ataque homofóbico, violentísimo. Estas cosas pasan más veces con gente que no es conocida, y el hecho de ser Leo García, quien es, motivó que por lo menos tengamos conciencia. Sufrió un brutal ataque homofóbico. Mire lo que pasó en La Rioja, con una docente que trabaja en un colegio religioso. Ella fue a una marcha feminista y, de acuerdo al proyecto que está entrando de Juntos por el Cambio, para que no le paguen indemnización a quien echan, así, de esa manera, la echaron del colegio religioso. ¿Y por qué?
y porque fue una marcha feminista. Escúchela. Me llega esta carta de despido sin causa. Se debía a motivos discriminatorios. En ese momento yo estaba militando en una red de sobrevivientes de abuso sexual y por supuesto participaba en movilizaciones. Esto hace muy poquito tuvimos la audiencia y la escuela reconoce en esa audiencia que no me despiden por mi desempeño como docente, en sus propias palabras, sino que me despiden por haberme visto en una marcha que ellos consideran que va en contra de sus principios religiosos y católicos. Se puede decir que me echan por feminista. Es violento lo que le pasó a Tute. Es violento lo que le sucedió a Leo García. Es violento lo que le sucede a Ángela, la docente de La Rioja. Es un mundo muy violento y lo construyen quienes están tan irreflexivamente amigables con la derecha, para decirlo de una manera suave. Alexandria Ocasio-Cortez es una joven diputada de origen latino que hace mucho ruido con sus declaraciones y sus posiciones en los Estados Unidos. Se fue a una gala del Met, el Metropolitan Opera de la ciudad de Nueva York, vestida de una manera muy especial. También que desfiló por ahí fue Alexandria Ocasio, quien causó mucha controversia, ya que llegó con un vestido blanco y letras rojas, donde pedía que le cobren más impuestos a la gente rica. Hablamos con ella sobre este vestido y esto fue lo que nos comentó. Tu vestido dice tax to rich, que le cobren impuestos a los ricos, y aquí hay muchos ricos. Exactamente, y eso es porque esa es una conversación que necesitamos a tener ahora, apoyar las familias trabajadoras, y no es suficiente que nosotros tenemos esta conversación solamente en las familias trabajadoras, pero tenemos que tener esta conversación como una sociedad. Hoy cumpliría 101 años Mario Benedetti. Lo vamos a recordar en un minuto de esta forma, una vieja, queridísima entrevista que le pude hacer hace, ya tantos años. Mario Benedetti, 101 años hoy de su nacimiento. Con Mario Benedetti y su poesía, aprovecho para irme a la mesa, donde el Pitu Salvatierra, ¿se acuerda del Pitu? Lo ubica en el Congreso, en aquella vibrante noche en la que se consagró frente al pueblo. Vamos a evocar también eso, pero sobre todo con un profundo conocedor de la vida de los que están complicados, de los más vulnerables. Vamos a hablar también un poco de eso. Pero ahora, permítame este momento con un poeta al que le debemos tanto, táctica y estrategia. ¿Quién no le regaló a su novia, a su amada? Mi táctica es... tantas cosas, y menciona cuál es la táctica. Mi estrategia, en cambio, es que un día, sin saber cómo ni por qué, me quieras. No es así, Búsquela, porque vale la pena. Yo la destruí un poco en la emoción. Mario Benedetti, y enseguida estamos con Pitu Salvatierra. Hemos visto llegar muchísimo público joven. Esto debe tener algo que ver con el futuro, aunque nosotros quizá no nos demos cuenta. Sí nos damos cuenta que tiene que ver con la memoria, claro. Con la defensa de una memoria y de una alegría de la memoria, parafraseando a Mario, defender la alegría con toda una memoria, ¿no? Esa vieja costumbre de sentir, creo que es bueno ponerlo otra vez sobre el tapete. Y a lo mejor es eso lo que atrae a los jóvenes. Siempre el camino de la sensibilidad es un camino muy, muy fértil, y fue un camino que estuvo muy reprimido, muy golpeado durante mucho tiempo. Todavía alguna esperancita queda, ¿no? Sí, cómo no. Sí, cómo no. En este flujo y reflujo de las cosas, aquellas utopías de los años 69 que escribieron y cantaron, pueden reaparecer. ¿Cómo no? ¿Sí? La esperanza no solo es lo último que se pierde, sino lo primero que se gana. La esperanza es lo último que se desafina. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay hombres que alivian, hay hombres que nos hacen mucho bien, y hay hombres que siempre luchan, como el Pitu Salvatierra. ¿Cómo estás, Pitu? Hola, ¿cómo estás, Víctor Hugo? ¿Cómo va? Bien, acá estamos. ¿Tanto tiempo? ¿Cuánto hace que no nos veíamos, sí? Desde Ciudad Oculta, ¿te acordás que estuvimos caminando? Desde aquella charla que armamos, una vuelta. Me ibas caminando, me ibas mostrando cómo vive la gente. Correcto. Una pequeña lección en sí mismo. ¿Cómo va? ¿Cómo ves todo esto? Bueno, el domingo fue un día muy particular, ¿no? Todos estamos tratando de entender un poco qué pasó, me parece.
Yo tuve la posibilidad de hace un poco más de un mes, a través de las redes, advertir la situación en los barrios, ya se veía venir. Mira, para darte una idea, en el comedor nuestro, nosotros tenemos 4 comedores en distintos barrios ahí en la Comuna 8. En uno de ellos, en el que está en Ciudad Culta, previo a la pandemia, teníamos 400 comensales. Ni bien arrancó la pandemia, a la semana teníamos 780. Con todo lo que eso implica de complejidad, porque esos nuevos comensales, muchos de ellos no estaban acostumbrados a ir a un comedor. Entonces, venían al comedor y recuerdo que decían, che, Pitu, necesito retirar la comida. Bueno, venite a las 2:30, la entregamos. Y no puedo venir en otro horario, me da vergüenza, yo nunca pedí nada, siempre viví de mi trabajo. Bueno, eso nos retrocedió, ahora seguimos teniendo los mismos comensales. Lo que es para un hombre ir con sus hijos de la mano a un comedor, a un padre o una jefa de hogar, el orgullo es poner la comida para sus hijos en la mesa a él, ¿no? No es lo más grato, no es lo que alguien elegiría. Uno trata del comedor darle dignidad, las compañeras nuestras cocinan con mucho amor y tratamos de darle lo mejor, pero nunca vamos a reemplazar la mesa familiar. ¿El gobierno estuvo presente en ese trabajo de ustedes? Sí, el Estado estuvo acompañando, no de la manera en la que nosotros quisiéramos, pero sí, la primera, mirá, la mercadería que se empezó a repartir en los barrios no vino del Estado, sino vino de un grupo de empresarios, que fue el grupo ese Seamos Uno o algo así, que empezó a llegar mercadería al barrio y no venía del gobierno, sino de la solidaridad de algunos empresarios. Después el gobierno de la ciudad empezó a aumentar las raciones en los comedores y trató de ir llevando la situación. La realidad es que el país no explotó en el marco de la campaña porque hay muchas organizaciones que están trabajando todos los días, todo el día en el territorio, en el barrio, al lado del vecino, para que ello no ocurriera. Pitu, vos decías, cuando empezó la pandemia, 400 personas que iban a comer, antes de la pandemia, cuando empezó, 700 personas, y eso no cambió. No, hoy sigue igual. Sigue igual. ¿Y qué pasa? ¿No hay laburo? Porque se sacaron las restricciones y el gobierno dice, no está el IFE porque hay posibilidades de circular, de generar ingresos. ¿Pero qué pasa? Mirá, nosotros no notamos una mejora en el empleo. Lo que notamos es que hay cada vez más gente tirando de los carros, que es en los barrios populares una muestra clara de la falta de empleo. Cuando una persona no tiene trabajo, la salida más rápida es alquilar un carro en la compra y venta de reciclados y salir a la calle a juntar. Y eso es lo que nosotros vemos más seguido. La recuperación que se refleja o que intentan reflejar de la macroeconomía no se ve en los barrios, no se siente. Pitu, Milei fue a la 31 y salió de ahí diciendo que no iba a sacar los planes sociales. ¿Qué lectura haces de eso y del crecimiento de Milei? Milei es la comuna que más votos sacó en la comuna mía, que es la comuna que tiene el 70% de las villas porteñas. Es raro lo de Milei. Yo intenté entender qué pensaba una persona, un vecino de un barrio popular que vota a Milei. Yo creo que es un voto joven de los barrios populares, que seduce el antisistema, el planteo de antisistema que tiene Milei. Y no es raro, porque nuestros jóvenes viven afuera del sistema. ¿Por qué cuidarían algo que los tiene afuera? Recién hablaba Víctor Hugo de la ley para quitar la indemnización a los despidos. Lamentablemente no es algo que nos afecta, nosotros no sabemos de indemnizaciones. Nuestra gente trabaja en negro, no es algo que le afecte directamente eso, que le cambie la vida o que le fuera a importar para el voto. Eso es algo que le interesa al trabajador asalariado. Y que está en blanco aparte. Que está en blanco. Y una de las cosas que surgieron hoy es que el jueves podría haber anuncios económicos y podría haber un IFE 4. Bueno, yo creo que fue un error. Un IFE 4. Yo creo que fue un error no continuar con el IFE. Pareciera que alguien pensó que todo se iba a ordenar por sí solo y que la pandemia iba a desaparecer por sí sola. La verdad que el IFE fue una medida acertada en un momento, no fue suficiente, no fue regular y continua, no lo cobraron todos, sino algunos, pero este año no hubo ni siquiera. ¿Qué tiene que hacer el gobierno, Pitu? El nacional. Y yo creo que lo más rápido posible tiene que recomponer el nivel adquisitivo de los trabajadores y de los sectores populares. Están muy castigados, hay que hacer algo con la inflación. La inflación es algo que nos está matando. No nos deja proyectar. No hay nada que vos puedas proyectar si no podés. De una compra de un mes a otro en el supermercado estamos hablando de diferencia de miles de pesos. Entonces, si una familia no puede proyectar qué va a comprar el mes que viene en mercadería, ¿qué otra cosa puede proyectar? No podemos ni siquiera proyectar eso. Yo sé que la inflación
es complicado, pero eso es lo que más nos afecta. Y es complicada en la Argentina porque existe una microespeculación comercial en todos lados. En los barrios populares es más marcada todavía. Nuestra gente va y carga la SUBE y carga 100 pesos de SUBE y el comerciante le cobra 115 pesos. En los barrios populares se paga la coca, ¿no? se paga la coca 4 pesos más caro en algunos lugares porque te cobran la caminata. Los supermercados, no solamente la grande cadena, sino los supermercados de barrios, remarcan los precios 2 días antes de que depositen los sueldos de los planes sociales. Ahora, Pitu, el medio nosotros somos testigos, hemos ido un jueves a ver los precios y hemos ido un viernes después de que cobraron todo la asignación y el potencial, y el tan remarcado en 4, 5, 10 pesos. La alimentar también, ¿no? Que se deposita los terceros viernes del mes, entonces que los terceros jueves del mes ya remarcan los precios. Nos remarcan los precios un día antes de que pase eso, entonces ahí hay una especulación que hay que romperla. ¿Qué sentís cuando un pibe que se equivoca, de los que vos protegés, ayudás, va preso, y todos estos delincuentes están tan libres y tan campantes y son los dueños y los amos? Bueno, pero la justicia siempre fue para los pobres. Yo, vos sabés, Víctor Hugo, viví gran parte de mi vida privada de mi libertad y no encontré ningún empresario, en ninguna celda, en ningún pabellón. Sí, está el discurso que no todos los pobres, obviamente, delinquen. No, la delincuencia no se explica a través de la pobreza. No, de ninguna manera, de la desigualdad en todo caso. Pero, ¿sabés qué? En las cárceles, todos los que están presos son pobres. Sí, porque algunos de los que son pobres eligen la delincuencia como un medio para resolver sus necesidades, pero no todos, otros eligen... Pero el porcentaje de pobres es muy alto. Sí, son los menos los que delinquen, la mayoría elige un carro y juntar cartón ante... Mira, como ves la vida, siempre es un milagro para mí que alguien que tiene a su hijo chiflándole la panza toda la noche, al otro día salga humildemente a buscar trabajo, y eso lo hace la inmensa mayoría. Sí, y es un debate que nosotros damos con nuestros jóvenes, porque hay como una cultura rezagada. En los años 90 había una cultura de la delincuencia muy marcada en los barrios populares. Veníamos del neoliberalismo en su expresión máxima, la falta de empleo, entonces había una cultura y que ser delincuente en un barrio era ser alguien también. Y muchos de los jóvenes, cuando te cruzan en un pasillo, chorro, tenés hora. Claro. Y es ser alguien, y muchas veces ese es el debate que damos nuestros jóvenes. Agarrar una pistola, ponerse en la cabeza a alguien y sacarle todo, lo hace cualquier boludo, lo hace, cualquier tarado hace eso. Ahora, levantarse todos los días a las 5 de la mañana, irte a laburar 16 horas por 2 mangos, saber que con esa guita no llegás a fin de mes a cubrir nada de tus hijos, volver en el colectivo de tu trabajo y estar pensando si no vas a llegar, vas a encontrar tu casa inundada porque llovió, tenés que andar sorteando soretes y meada por el pasillo, si tu pibe no se agarró con el Paco en la esquina y se lo mató la policía. Y con toda esa problemática, sin embargo, cuando suena el teléfono a las 5 de la mañana del otro día, no duda un minuto, se levanta y se va a trabajar. Hay que tener huevo para hacer eso. Para hacer lo otro lo hace cualquiera. ¿Te quedas un poquito más, Pitu? Sí, lo que quieras. Ya volvemos. Retomamos, Estefi. Hoy se conoció el dato de inflación mensual, 2,5% en agosto, pero le quiero preguntar al Pitu, ya que nos vino a visitar, qué pasó con los precios de los alimentos. Vamos a ver ahora en pantalla los alimentos que más subieron en agosto, que viene siendo un problema durante todo el año. Vienen subiendo muy por encima de la inflación, 32,6 subieron en lo que va 2021, y la inflación general fue de 32,3, es decir, 4 puntos más que los precios en general. ¿Cómo ves esto en los barrios? ¿Cómo pensás que incide el aumento de los alimentos en la situación social? Bueno, los alimentos es lo primero que compra nuestra gente, y es lo único que compra en realidad hace mucho tiempo. Ya hará más de 4 años que es lo único que compra nuestra gente. La verdad que afecta directamente, como decía. Para nosotros nos revela esa situación de ver la carne que es tan importante ahí. Carne no paró de subir de hace un tiempo para acá. No bajó en el barrio nuestro, pero paró de subir. Sí, eso, de hecho, no es menor. 0,3%. En julio y en agosto frenó la suba. Que no es menor, pero los alimentos, bueno, nosotros lo venimos viviendo de hace ya 4 años, que cada mes es más complicado. Compramos casi siempre lo mismo y notamos que de un mes al otro hay miles de pesos de diferencia. Pitu, hace un rato decías, yo venía advirtiendo la situación que se estaba viviendo en los barrios. ¿Alguien te llamó? ¿Pudiste hablar con alguien? ¿Tuviste alguna respuesta? No,
tuve algunas charlas con algunos compañeros, pude plantear algunas cuestiones. Lo que pasa es que a veces uno siente que cuando dice algunas cosas con mucho ímpetu y ya lo empiezan a mirar con cara, con ojos Se rascan torcidos, mucho ¿viste? para adentro, Pitu. No les cabe nada. No, y cualquiera que por ahí pareciera, para algunos, no para todos, cualquiera que sale un poco de la línea ya empieza a hacer fuego amigo. O es muy difícil a veces, siento, para algunos compañeros. Te dicen a vos. Te dicen traidor, por ejemplo. Y por ejemplo, algunos... No me dicen, a mí nadie me lo dijo, pero... Lo sentís. Se siente. O sea, a veces para muchos compañeros es difícil plantearlo. Lo digo porque es así, no porque... Ahora, Pitu, siendo lo que pasó el domingo, ¿cómo es en los barrios el tema de el compañero que tiene que ir a votar, que labura toda la semana, 16 horas? ¿Le da bola, no le da bola, le interesa, no le interesa? ¿Votaron muchos? ¿Votaron todos? Bueno, como decís, comúnmente nuestra gente labura 16 horas diarias de lunes a sábado. El domingo es un día de familia. Y a veces cuesta para ellos dejar la familia horas para ir a votar. La conducta cívica a veces hay que empujarla un poquito. El peronismo sabe de eso. Históricamente ha creado sistemas para acercar a los sectores más populares a votar. ¿Y no estuvo esta vez? Esta vez no. Muy a cuentagotas. No estuvo. ¿Y mucha gente no fue a votar? Yo creo que mucha, sí. Bueno, por lo menos por el movimiento del barrio había mucha gente que estaba en el barrio que no fue a la votar. cifra, 4 millones y pico largos no votaron. Sí, lo que estoy casi seguro de que mucho de eso, de ese porcentaje es voto del Frente de Todos. Pitu, en la pandemia pasó algo en especial, digamos, con las mujeres que las clases y todo lo que sucedió dentro de las casas sobrecargó el trabajo doméstico que haces en las casas, ¿no? ¿Cómo está la situación de las mujeres que vos ves en el barrio y de las pibas, ¿no? También me contabas algo fuera de aire que también me parece que está bueno. Bueno, yo siento que las mujeres siempre tienen una entereza distinta al hombre en los momentos de mayores crisis. Conozco pocos comedores o pocas ollas populares que la hayan iniciado hombres. El hombre es más básico, en momentos de crisis se deprime, se hace adicto a alguna sustancia y entra en ese mundo medio sombrío. La mujer siento que tiene una entereza distinta y es la que pechea la situación y va para adelante. ¿Cómo se llama la tuya? Débora. Débora. Ajá. Una tigresa. Es la razón de muchas de las cosas que pasan en nuestra organización. ¿Desde cuándo es que estás con ella? Desde los 13 años. La conocí con 13 años. Te emocionaste, mira, ahí te agarras. Sí, son muchos años de lucha. En conjunto, además, ¿no? Sí, de ella ella crió a mis hijos durante muchos de los años que yo estuve privado de mi libertad y en los momentos más difíciles. Mi hijo mayor, cuando yo perdí mi libertad, tenía 6 años, el menor tenía 3 y cuando yo volví a recuperar mi libertad, el mayor ya tenía 13 años y el más chico ya estaba terminando la primaria. Entonces fue una parte muy grande de la vida que yo me perdí de ellos y que todo eso la sostuvo Débora. Si yo no perdí mi casa, la vida de la delincuencia por ahí, lo poco que uno puede lograr en ese mundo lo pierde cuando pierde su libertad, entre los abogados y todo eso, cuando te limpian. Y si yo no perdí mi casa es porque Débora tuvo la entereza de salir a laburar y sostenerla y hoy podemos tener una casa gracias a ella. Pitu, recién decías que en tu comuna muchos votaron a Milei y también dijiste que muchos de los que no fueron a votar hubiesen votado al Frente de Todos. ¿Crees que el gobierno de acá a noviembre puede hacer algo para que esos que no fueron a votar vayan a votar y para que el voto de Milei cambie? Sí, yo creo que si el gobierno da señales claras de mejora de los ingresos y da señales claras que afecten a los sectores populares, que mejoren la vida, que ordenen mejor la vida de cada uno de nosotros, creo que tiene posibilidad de recuperar. Yo creo que hubo mucho voto, inclusive en la provincia de Buenos Aires. Conozco muchos que votaron a Manes para perjudicarlo a Santilli, que son votantes del Frente de Todos. Hay muchos que votaron a la izquierda, que son peronistas de toda la vida y que se sienten desencantados. Pasó mucho. Esa no la había escuchado, Pitu. Pasó mucho. Sabes que yo te creo todo lo que me No, es verdad. Pasó mucho eso. Hoy tuve la posibilidad de estar en el programa de radio de Segurola de Habana con Julia Mengolini y muchos mensajes tuvieron que ver con eso. Yo voté a Manes para perjudicarlo a Santilli y voy a volver a votar al Frente de Todos. Necesita el gobierno dar señales claras y rápidas, creo. Y en ese sentido se habló mucho de que es la economía parte de lo que nos permite entender el resultado electoral, pero hay otras cosas, qué sé yo, pienso, por ejemplo, las clases, complicó mucho la vida del barrio. La foto de Olivos caló mucho más hondo de lo que yo pensaba en el barrio. Viernes pasado. Sí. El barrio. Yo el lunes me crucé con una vecina que me planteó que perdió al hermano apenas empezó la pandemia
y que lo tuvo que dejar en el hospital y no lo volvió a ver y después lo vio bajo tierra. Y que la foto de Alberto en el festejo de cumpleaños de la compañera de él era una ofrenda personal para ella. Lo planteaba así, lo tomó como algo personal. Quizás lo hubiese votado. Sí, seguramente. Seguramente. Y no quiere decir que no lo vote en noviembre, pero que en ese momento estaba... Está enojada. Y sí, y después, viste, vos tenés quienes fogonean esas cuestiones, entonces afecta. El tema de las clases le perjudicó mucho la vida, y más a las mujeres de los sectores populares. Porque las mujeres de clase media tienen otro sistema de vida. Claro. A ver, no vi ninguna mujer de los sectores populares abrazando las escuelas para que abran, porque estaban laburando. Claro. No tenían tiempo para ir a parar la 4x4 en doble mano, con baliza y dar un abrazo a la escuela privada. No pasa eso en los sectores populares. Cuando una mujer de nuestro barrio no puede dejar el chico en la escuela, se le conflictúa la vida totalmente, porque ella tiene que ir a trabajar. En algún lado tiene que dejar ese chico. Y el no haber arrancado las clases para las familias de los sectores populares fue un problema muy marcado. Pitu, tenés que volver, ¿eh? Cuando ustedes digan. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Amigos, nos reencontramos mañana, si Dios quiere, a las 6 de la tarde. Ahora viene con un programa que yo me adelanto siempre, por lo menos hasta las 6, cuando hablé con Charlie, el superproductor. Viene un programa impresionante con Gustavo Silvestre. Por nuestra parte, hasta mañana y gracias.